¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Luis Roberto Maldonado Chamoc. Soy un ciudadano guatemalteco de 27 años de edad. Actualmente estudio lo que es la carrera de Ciencias de la Comunicación con énfasis en periodismo en la Universidad Regional de Guatemala. Como parte de mi primer examen parcial dentro de la asignatura de Comunicación y Redacción, me tocó realizar un video hablando sobre algún tema de nuestro país que haya tenido relevancia para poder comunicarlo. El tema que yo escogí fue el caso La Línea, que es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de Guatemala. Para empezar a hablar de este tema, es importante mencionar que en el año 2015 inicia la persecución hacia el binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Valletti, incluyendo a otros exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y de las aduaneras del país. Las argumentaciones son un gran caso de corrupción que involucra a 28 personajes, los cuales voy a mencionar en un orden en este momento. Sería el señor Otto, iniciando con el señor Otto Fernando Pérez Molina, expresidente de la República, que es acusado por asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, igual que la señora Ingrid Roxana Valletti Elías, expresidenta de la República. También tenemos a la señora Claudia Azucena Méndez, ella era exintendente de las aduaneras de la SAT. Tenemos al señor Carlos Enrique Muñoz, Álvaro Omar Franco Chacón, Sebastián Herrera, Gustavo Adolfo Morales, Anthony Segura Franco, Melvin Gudiel Alvarado de León, Julio Rogelio Robles Palma, Carla Mireya Herrera, Gustavo Adolfo Peña, Carlos Ixtul, José Rolando Gil, Juan Carlos Ávila, Gilda Marina Maldonado, Giovanni Marroquín, el señor Byron Antonio Izquierdo, el señor Franco Javier Ortiz, Miguel Ángel Lemus, Julio César Aldana, Julio Estuardo Gómez, Delfino de Jesús Moratalla, Adolfo Sebastián y Edgar Armando Sac. Esos son los personajes que en ese entonces tenían de una forma de decirlo, tenían al país en una gran molestia, por lo cual se dan las protestas en nuestro país para exigir la renuncia, que fue la primera, la de la señora Roxana Valletti en el mes de mayo del 2015, y por último la renuncia del señor Otto Pérez Molina el 2 de septiembre del 2015. Por lo cual ellos empiezan en un proceso por medio del juzgado, y es el juez Miguel Ángel Gálvez quien los inicia a proceso, por lo cual son sentenciados a 16 años de prisión y una multa de 8.709.000 quetzales por cada uno de ellos. El caso La Línea es un caso relevante porque inicia sobre la persecución que hace la CICIG, que es la Organización contra la Impunidad en Guatemala, que es una organización internacional, conjunto con y también era investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, que era del Ministerio Público, encabezado en ese momento por la ex fiscal general Telma Aldana. Ese es uno de los casos más importantes de corrupción en nuestro país, ya que nuestro país pues no está libre de que en la actualidad vivamos en un país, siendo uno de los países latinoamericanos con más corrupción por medio de personajes que tienen que ver en la política. Al igual que en Guatemala, desde el año 2015 se desencadena un rompecabezas de corrupción, ya que empiezan a soltar diferentes casos de diferentes personajes en Guatemala que son muy conocidos en la política por haber sido alcaldes o por haber buscado la presidencia de la República en alguna de las elecciones anterior a ese año. Entonces empieza este análisis periodístico de cómo poder nosotros conocer más sobre los actos y los personajes que han cometido actos de corrupción en Guatemala. Uno de los personajes más conocidos
sería el del señor Alejandro Sinibaldi, que es un ex candidato a la alcaldía, también por ese mismo partido que encabezaban Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, y que pues no queda, pero él empieza a tener unos desfalcos muy grandes a nivel nacional, que lo marcan como uno de los personajes conocidos dentro de la política guatemalteca. Otro de los personajes conocidos es el señor Manuel Sinibaldi, el señor Manuel Valdizón, que él es un ex candidato a la presidencia, pero que también está colisionado con diferentes actos de corrupción, y también se le ha atribuido algunos enlaces con el narcotráfico. El señor Gustavo Alejos también es otro personaje muy conocido de diferentes actos de corrupción. Manuel López Bonilla es un personaje que desprende a raíz de este caso La Línea, y que negociaba con el crimen organizado. Muy bien, pero vamos a hablar que si en Guatemala en la actualidad, en el año que estamos nosotros, todavía hay corrupción. Claro, hay diferentes actos de corrupción que hacen los políticos. Podemos mencionar a la señora Sandra Torres, que es la ex primera dama de la nación y aspirante a la presidencia de varios periodos anteriores, y ellos tenían encima, junto con el expresidente Álvaro Colón, el caso del transurbano, el de la bolsa solidaria. O sea, ellos tenían bastantes procesos que no fueron investigados de tal manera como lo fue el del caso La Línea, que sí fue un desfalco millonario que afectó al pueblo de Guatemala. Pero hay diferentes aspectos en la actualidad que muchas personas no buscan. En el gobierno siempre van a seguir habiendo actos de impunidad, robos millonarios, personas que tengan que ver con el crimen organizado y diferentes aspectos que en la actualidad el Ministerio Público no busca, porque tiene un personaje también muy conocido como es la fiscal general, la señora Porras, que ella como lo es el caso de la fiscal general Consuelo Porras, que ella tuvo mucho que intervenir en la elección del binomio presidencial que tenemos en la actualidad. Este es un gran caso de corrupción que tenemos en nuestra nación, pero ¿por qué no le ponen el énfasis que le pusieron a este tipo de casos como lo fue La Línea? Porque al final el desfalco fue de cantidades millonarias. Es importante recalcar que todos los que fueron culpables en ese entonces han recibido su sentencia, pero es un caso que todavía tiene relevancia en las noticias, en los periódicos, en la actualidad, que vamos a seguir platicando en un futuro sobre este mismo caso, sobre los avances que tengan, ya que ellos tuvieron diferentes procesos, se les condenó, pero la señora Roxana Valdetti argumentaba que por problemas de salud se le hiciera un arresto domiciliario, pero al final ella fue regresada a la cárcel de Santa Teresa en zona 18, y el señor Otto Pérez Molina, que sigue cumpliendo su sentencia en la prisión del Mariscal Zavala. Entonces este es un caso muy importante. Espero que les haya servido para poder conocer un poco más sobre la política corrupta y sobre este caso tan relevante en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, y por último sería mi argumentación, mi punto de vista sobre este tema. Nuestro país en la actualidad sigue siendo uno de los países en Latinoamérica con los más índices de corrupción del actual gobierno y de los gobiernos anteriores. Se vio mucho con el gobierno del señor Alejandro Yamatei, que hizo robos excesivos, que se agarró de la pandemia para poder hacer diferentes desfalcos, diferentes robos. Entonces es un tema muy relevante en nuestro país y que no va a dejar de existir. Lo podemos ver con el gobierno del señor Jimmy Morales, lo vimos con el de Otto Pérez Molina, con el de Álvaro Colón, y podemos mencionar muchos expresidentes y sus bancadas que hicieron desfalcos millonarios, que hicieron robos excesivos, que trataron de hacer de diferente forma
tratar de cumplir lo que habían prometido en su campaña y hacer todo lo que ellos habían planificado, pero relativamente le robaron al pueblo de Guatemala. Fuimos víctima de ese tipo de personajes y lo seguimos siendo en la actualidad porque nos sigue persiguiendo a lo largo de la historia. Ese es el punto de vista que tiene un futuro comunicador sobre este tema, y vendrán más temas a debatir en los próximos meses de la carrera, pero era muy importante para mí poner mi punto de vista sobre el tema del caso La Línea. Muchas gracias.